Nadie recordaba el nombre de Isabela en el pequeño pueblo de Valenrock. Para su familia, había dejado de existir la noche en que la expulsaron de casa con una sola manta y un pan duro. Era demasiado pobre, demasiado callada, demasiado inútil para ellos. Tenía solo 19 años cuando aprendió que el amor podía romperse más fácil que el cristal. Vivía ahora en una vieja cabaña cerca del bosque, ganándose la vida curando heridas con hierbas y ayudando a viajeros perdidos. Nadie la protegía. Nadie la esperaba. Y aún así, su corazón seguía siendo bondadoso. Una noche de tormenta, mientras el viento rugía como una bestia herida, Isabela escuchó un gemido proveniente del camino real. Tomó su lámpara y salió bajo la lluvia. Allí, entre el barro y la sangre, yacía un hombre inconsciente, gravemente herido. Su ropa era fina, pero su rostro estaba cubierto de barro y cicatrices antiguas. Tenía una herida profunda en el costado. Cualquier persona sensata habría huido. Ayudar a un desconocido podía traer problemas, o la muerte. Pero Isabela no sabía ser cruel. Con gran esfuerzo, lo llevó a su cabaña. Limpió la herida, cosió la piel con manos temblorosas y pasó la noche a su lado, cambiando vendas y rezando para que no muriera. Cuando el hombre despertó, sus ojos grises se abrieron con frialdad. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz grave. «Estás a salvo», respondió ella suavemente. «Te encontré herido». Él la observó en silencio. Nadie lo había mirado así en años, sin miedo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. Isabela bajó la mirada. «Porque nadie lo hizo por mí cuando más lo necesité». Durante días, ella lo cuidó. Él se hacía llamar Adrián, sin títulos ni explicaciones. Era serio, distante, pero poco a poco su dureza empezó a quebrarse. Observaba cómo Isabela compartía su poca comida, cómo sonreía pese a la soledad, cómo dormía sentada para vigilar su fiebre. Nadie había hecho eso por él jamás. Lo que Isabela no sabía era que aquel hombre no era un viajero común. Era el duque Adrián de Raventorn, el noble más temido del reino. Un hombre conocido por su crueldad en batalla, por no mostrar piedad ni emoción. Un hombre del que incluso los reyes desconfiaban. Cuando recuperó fuerzas, llegaron los soldados. «Mi señor». Se arrodillaron al verlo. Pensamos que había muerto. Isabela retrocedió, pálida. «¿Señor?». Adrián se giró hacia ella. Por primera vez, parecía inseguro. «Isabela, yo». Ella sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. El duque. El monstruo del que todos hablaban. El hombre al que había cuidado, alimentado, amado en silencio. «Debí saberlo», susurró. «Alguien como tú no pertenece a alguien como yo». Intentó huir, pero Adrián la detuvo. «No», dijo con voz firme. «Todo lo que soy, se volvió diferente contigo. Me salvaste la vida. Y nadie me ha salvado el alma como tú». Días después, el reino entero quedó en shock cuando el duque regresó, no con una dama noble, sino con una joven humilde tomada de la mano. La familia que la había abandonado cayó de rodillas cuando la vio vestida con ropas sencillas, pero con la dignidad de una duquesa. «Es tarde para arrepentirse», dijo Adrián. «Ella es mi esposa. Y quien le falte el respeto, me lo faltará a mí». Isabela, la joven abandonada, se convirtió en la mujer más respetada del reino. No por su título, sino porque incluso después de ser rechazada por el mundo, eligió salvar a alguien más. Y el duque más temido. Solo le temía una cosa: perderla. Isabela no durmió aquella noche en el castillo de Raventorn. Las paredes eran demasiado altas, los pasillos demasiado silenciosos, y su corazón demasiado inquieto. Desde la ventana de la habitación que le habían asignado, observaba los jardines iluminados por antorchas, preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar, o si solo era una invitada pasajera en un mundo que no era el suyo. A la mañana siguiente, las doncellas llegaron con vestidos finos, peines de plata y perfumes caros. Isabela se dejó hacer, pero cada roce le recordaba que seguía siendo la muchacha del bosque, la que sobrevivía con pan duro y hierbas silvestres. Cuando bajó al gran salón, el murmullo cesó. Los nobles la observaron con curiosidad, algunos con desprecio apenas disimulado. Ella sintió como las viejas heridas del rechazo volvían a abrirse. Bajó la mirada, hasta que una mano firme tomó la suya. «Adrián». «Mírame», susurró. «No a ellos». Ella obedeció. Sus ojos grises no tenían dureza en ese instante, solo una promesa silenciosa. El consejo del ducado se reunió ese mismo día. Los rostros severos, las túnicas elegantes y las palabras cuidadosas formaban una red invisible alrededor de Isabela. Algunos cuestionaban su origen, otros su educación. Nadie se atrevía a cuestionar al duque directamente, pero todos pensaban lo mismo: ella no era suficiente.
No sabe leer los tratados, dijo uno. No tiene linaje, murmuró otro. Es una campesina, sentenció un tercero. Adrián escuchó en silencio, hasta que se levantó. Cuando sangraba en el barro, dijo con voz baja y peligrosa, ninguno de ustedes estuvo allí. Ella sí. Y eso la hace más noble que todos ustedes juntos. El silencio fue absoluto. Aún así, Isabela sentía el peso de las miradas cada vez que caminaba por el castillo. Empezó a refugiarse en los jardines, donde cuidaba flores marchitas y hablaba con los sirvientes, que la miraban con sorpresa al verla trabajar con sus propias manos. «No tienes que hacer esto, mi señora», le dijeron una vez. Ella sonrió con tristeza. «Si dejo de ser quien soy, entonces no valdrá la pena estar aquí». Adrián la observaba desde lejos. Aquella humildad lo conmovía más que cualquier título. Sin embargo, también despertaba sus miedos. El mundo al que la había traído no era amable. Y él tenía enemigos que no perdonaban debilidades. Una noche, Isabela escuchó voces detrás de una columna. No pretendía espiar, pero su nombre detuvo sus pasos. «Es el punto débil del duque», decía una voz desconocida. «Si cae ella, caerá él». El frío le recorrió la espalda. Desde ese momento, la paz empezó a resquebrajarse. Cartas anónimas aparecieron en su habitación. Advertencias veladas. Sombras que parecían moverse cuando caminaba sola. Adrián aumentó la guardia, pero Isabela no quería vivir encerrada. «No me escondas», le pidió. «Ya viví abandonada una vez». Él apretó los puños. «No puedo perderte». «No me perderás», respondió ella. «Confía en mí, como yo confié en ti aquella noche». Poco después, llegó una invitación al gran baile del reino. La presencia de Isabela era obligatoria. Adrián sabía que sería una prueba. Para ella, y para su amor. El salón brillaba con candelabros dorados. Isabela descendió las escaleras con un vestido sencillo, pero elegante. No intentaba parecer a alguien más. Caminaba con la dignidad de quien ha sobrevivido. Las conversaciones se apagaron a su paso. Algunos nobles sonrieron con falsedad. Otros esperaban verla fallar. Adrián le ofreció su brazo, pero ella respiró hondo y dio un paso al frente sola. «Esta es mi batalla», susurró. Durante el baile, un marqués se acercó con una sonrisa afilada. «Dime, duquesa, ¿extrañas el barro?» Isabela lo miró a los ojos. «A veces». Era más honesto que algunos salones. Risas ahogadas se extendieron por la sala. El marqués se retiró, humillado. Adrián sintió algo que no conocía, orgullo y miedo. Porque cuanto más fuerte se volvía ella, más peligrosa se volvía su existencia para quienes deseaban verlo caer. Esa misma noche, mientras la música seguía, una figura encapuchada observaba desde un balcón alto, apretando un anillo con un símbolo oscuro. «Aún no», murmuró. «Que crea que está a salvo». Isabela, sin saberlo, sonrió al sentir la mano de Adrián en su espalda. Por un instante, creyó que el pasado había quedado atrás. Pero el destino todavía no había dicho su última palabra. Después del baile, el castillo nunca volvió a sentirse igual para Isabela. Las sonrisas eran más cuidadosas, las reverencias más profundas, pero los silencios más peligrosos. Había aprendido a reconocerlos. Eran los mismos silencios que precedían al rechazo, solo que ahora venían cubiertos de seda y oro. Adrián insistió en que compartieran una habitación protegida por guardias. Isabela aceptó, aunque dormir bajo aquel techo le resultaba extraño. Cada noche, despertaba sobresaltada, convencida de que alguien la observaba desde la oscuridad. «No estás sola», le repetía Adrián, sosteniéndole la mano. «Nunca más». Sin embargo, incluso él comenzaba a darse cuenta de que el poder atraía enemigos como la sangre atrae a los lobos. Un amanecer, Isabela encontró el jardín del ala este completamente destruido. Las flores que había cuidado durante semanas yacían aplastadas, arrancadas de raíz. En el centro, alguien había dejado una rosa negra. No gritó. No lloró. Solo la sostuvo entre los dedos, comprendiendo el mensaje. Adrián reaccionó con furia. Ordenó interrogatorios, reforzó la seguridad y prohibió a Isabela salir sola. Aquello despertó discusiones silenciosas entre ellos. «No quiero ser una prisionera», le dijo ella con voz firme. «No sobreviví al abandono para vivir encerrada ahora». «¿No entiendes lo que está en juego?», respondió él. «Si te pierdo». «No me perderás si confías en mí», insistió. «Déjame aprender este mundo. Déjame ser fuerte aquí también». Adrián cedió a medias. Le permitió asistir a reuniones menores, aprender sobre administración y leyes. Isabela escuchaba, observaba y preguntaba.
Algunos consejeros se sorprendieron al descubrir que aquella joven humilde tenía una intuición aguda y una memoria impecable. La gente del pueblo confía en mí, dijo un día. Porque sé cómo piensan, porque soy como ellos. Aquello sembró algo nuevo, respeto. Y con él, más resentimiento entre quienes veían su influencia crecer. Mientras tanto, rumores se extendían por el reino. Se hablaba de traiciones antiguas, de una orden secreta que había jurado destruir la casa Raventorn. Adrián reconocía los símbolos, pero había esperado que ya no existieran. Se había equivocado. Una tarde, Isabela decidió visitar la aldea cercana. Insistió en hacerlo sin escolta visible. Adrián aceptó con dificultad, ocultando guardias entre la multitud. Allí, entre casas sencillas y rostros cansados, Isabela volvió a sentirse ella misma. Curó a un niño, escuchó a una viuda, compartió pan con una anciana. La gente la miraba sin miedo. Sin títulos. Solo gratitud. Pero alguien más también la observaba. Al regresar al carruaje, una mujer la interceptó. Vestía de negro, con los ojos demasiado atentos. «Ten cuidado con a quien amas», le susurró antes de desaparecer entre la gente. Esa noche, Isabela no pudo conciliar el sueño. Empezó a preguntarse cuánto del pasado de Adrián desconocía. ¿Cuántas sombras lo seguían? ¿Cuántas podían alcanzarla a ella? Cuando le preguntó directamente, él guardó silencio por primera vez. «Hay cosas», dijo al fin, «que no puedo cambiar. Decisiones tomadas en sangre». «No te pido perfección», respondió ella. «Solo verdad». Adrián la miró como si estuviera ante un juicio mayor que cualquier batalla. Abrió la boca para hablar, cuando un cuerno resonó en el castillo. «Alarma». Un mensajero llegó cubierto de polvo y sangre. «Mi señor, atacaron una caravana con su emblema. No hubo supervivientes». Isabela sintió un vacío en el pecho. No conocía a esas personas, pero entendía el mensaje. El enemigo ya no se escondía. Esa misma noche, Adrián reunió a sus capitanes. Isabela permaneció al fondo, escuchando. Estrategias, mapas, nombres. «Guerra. Si esto escala», dijo uno, «usarán a la duquesa». Todos callaron. Isabela dio un paso al frente. «No soy un objeto», dijo con calma. «Y no voy a huir». Adrián la miró, dividido entre el orgullo y el terror. «Si te quedas», susurró, «ya no habrá vuelta atrás». Ella asintió. «Nunca la hubo para mí». Mientras tanto, lejos del castillo, una figura encendía una vela frente a un símbolo oscuro. Sonrió. «Está más cerca de caer de lo que cree», murmuró. «Y ella, es la llave». En el castillo, Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Adrián. Por primera vez, no temblaba. Sabía que la tormenta se acercaba. Y esta vez, no pensaba huir. La mañana siguiente llegó envuelta en una calma engañosa. El castillo despertó como siempre, pero algo invisible se había quebrado. Isabela lo sentía en la forma en que los sirvientes evitaban mirarla a los ojos, en la rigidez de los guardias, en el silencio prolongado de Adrián mientras se vestía para la reunión del Consejo de Guerra. Ella lo observó desde la distancia. El duque que todos temían estaba de vuelta, pero ahora llevaba ese miedo por dentro. «Volveré antes del mediodía», dijo él, ajustándose la espada. «No salgas del ala norte». Isabela asintió, aunque sabía que no obedecería del todo. Apenas Adrián se fue, una anciana criada se le acercó con pasos temblorosos. «Mi señora, hay cosas que debe saber», susurró. «Cosas que no se dicen en voz alta». Isabela la siguió hasta una pequeña sala olvidada, donde el polvo cubría retratos antiguos. La mujer señaló uno en particular. Un joven noble, con los mismos ojos grises de Adrián, pero sin dureza. «Ese era él, antes», dijo. «Antes de la masacre del valle». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Qué masacre?». La criada cerró los ojos. «El valle de Edrin». «Rebelión», dijeron. «Pero murieron inocentes». Adrián obedeció órdenes, y el reino lo convirtió en monstruo para no cargar con la culpa. Cuando Isabela regresó a su habitación, llevaba el peso de una verdad incompleta. Comprendió entonces que el miedo que rodeaba a Adrián no era solo por lo que había hecho, sino por lo que había sobrevivido. Ese mismo día, llegaron enviados de otras casas nobles. Sonrisas calculadas. Ofertas de alianza. Miradas demasiado largas hacia Isabela. Una duquesa se le acercó con aparente cordialidad. «Debe ser difícil adaptarse», dijo. «Pasar del barro a la seda». Isabela sostuvo su mirada. «Lo difícil no es cambiar de suelo, es no perder el equilibrio». La mujer se marchó, incómoda. Pero no todos se retiraron. Esa noche, Isabela recibió una nota sin firma. «Si deseas protegerlo, ven sola».
No dijo nada a nadie. Se cubrió con una capa oscura y salió por un pasillo lateral que había aprendido de memoria. El castillo dormía, pero ella sentía cada latido como un tambor de guerra. El encuentro fue en la antigua capilla, abandonada desde hacía años. Las velas estaban encendidas. Sabía que vendrías, dijo una voz desde las sombras. La figura dio un paso adelante. Era la mujer vestida de negro que había visto en la aldea. ¿Quién eres?, preguntó Isabela. Alguien que conoce el precio de amar a Adrián Raventorn, respondió. Yo también lo amé, antes de que eligiera el deber sobre la verdad. Isabela sintió que el aire se volvía pesado. ¿Quieres destruirlo? Quiero que pague, corrigió. Y tú, eres su herida abierta. No soy su debilidad, dijo Isabela con firmeza. Soy su fuerza. La mujer sonrió con tristeza. Eso es lo que lo hará caer. Antes de que pudiera responder, un ruido de pasos se acercó. La figura desapareció por una puerta lateral, dejando tras de sí una última advertencia. Cuando llegue el momento, tendrás que elegir entre salvarlo o salvar al reino. Isabela regresó al amanecer, con el corazón en guerra. Adrián la esperaba. No estabas en tu habitación, dijo, sin levantar la voz. Ella no mintió. Quieren usarme. Él cerró los ojos por un instante. Entonces ya empezó. Días después, el reino anunció una gran asamblea. Todos los duques debían acudir. Adrián sabía que era una trampa, pero negarse sería una declaración de culpa. «Vendrás conmigo», le dijo a Isabela. «Lo sé». El camino hacia la capital estuvo lleno de miradas ocultas, susurros al paso del carruaje, manos demasiado cerca de las armas. Isabela sentía que cada kilómetro los acercaba no solo al poder, sino al abismo. La noche anterior a la asamblea, Adrián despertó sobresaltado. Isabela estaba sentada junto a la ventana. «No puedo prometerte que saldré limpio de esto», dijo él. «Mi pasado siempre vuelve». Ella se acercó y apoyó su frente en la de él. «Yo no te amo por lo que dicen de ti, sino por lo que hiciste cuando nadie miraba». En la oscuridad, ambos sabían que al amanecer, todo podría cambiar. Y que algunas verdades, una vez dichas, no podían ser enterradas otra vez. La capital los esperaba. Y con ella, el juicio que ninguno estaba preparado para enfrentar aún. La capital se alzaba ante ellos como una bestia dormida. Torres de mármol, murallas antiguas y banderas ondeando al viento frío anunciaban poder y juicio. Isabela sintió como el carruaje se detenía y, por un instante, el silencio fue tan denso que casi dolía. Adrián descendió primero. Su postura era firme, impenetrable. El duque temido. El guerrero. Nadie podía ver el peso que cargaba bajo la armadura. Isabela bajó después. Las miradas se clavaron en ella como agujas. Algunas curiosas, otras llenas de desprecio, otras, expectantes. Sabían que no era una noble de cuna. Sabían que era la grieta por la que podían entrar. «Recuerda», susurró Adrián sin mirarla. «Pase lo que pase, no hables a menos que te lo pida». Isabela asintió, aunque su corazón latía con una determinación nueva. Ya no era la muchacha abandonada del bosque. Había aprendido a sobrevivir, y ahora estaba aprendiendo a resistir. El gran salón de la asamblea estaba lleno. Duques, marqueses, consejeros reales. Sonrisas afiladas. Antiguas alianzas disfrazadas de cortesía. Cuando Adrián cruzó el umbral, el murmullo se apagó. «Duque de Raventorn», anunció un heraldo. «¿Y su acompañante?» No dijo duquesa. Aún no. Isabela lo notó. Adrián también. Tomaron su lugar. El rey habló de estabilidad, de lealtad, de amenazas al reino. Palabras elegidas con cuidado. Luego, como una daga envuelta en seda, llegó el golpe. «Existen acusaciones», dijo el canciller, «sobre acciones pasadas del duque de Raventorn. Sobre el valle de Edrin». El aire se tensó. Isabela sintió como la mano de Adrián se cerraba lentamente sobre el apoyabrazos. No habló. Esperó. «Se dice», continuó el canciller, «que se actuó sin distinción entre culpables e inocentes». Un murmullo recorrió la sala. Isabela dio un paso adelante, pero Adrián la detuvo con una mirada. «Obedecí órdenes del consejo de entonces», respondió él con voz firme. «Si hubo culpa, no fue solo mía». «Conveniente», intervino un duque del norte. «Los muertos no pueden defenderse». Isabela apretó los dientes. Cada palabra era una piedra lanzada contra el hombre que había sangrado solo, que había sido convertido en monstruo para proteger a otros. Entonces, alguien más habló. «Yo estuve allí». Todos giraron la cabeza. Un anciano se apoyaba en un bastón, avanzando lentamente. Sus ropas eran sencillas, pero su voz tenía peso.
Vi al joven Adrián intentar detener la matanza. Vi cómo gritó órdenes que nadie obedeció. Vi cómo el fuego se salió de control. Silencio. El canciller frunció el ceño. ¿Y por qué hablar ahora? Porque ya no temo morir, respondió el anciano. Y porque esta mujer, miró a Isabela, me recordó que la verdad también puede sanar. Isabela sintió que el pecho se le llenaba de aire. No había dicho una sola palabra, y aún así estaba cambiándolo todo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa versión. Basta de teatro, dijo una voz femenina desde el fondo. La mujer vestida de negro avanzó hacia la luz. La misma de la capilla. La misma de la advertencia. Mi familia murió en Edrín, continuó. Y él vivió. Eso es suficiente para mí. Adrián se levantó lentamente. Lo siento, dijo. No hay palabras que... No quiero palabras, lo interrumpió. Quiero justicia. Los guardias se tensaron. El rey intercambió miradas con sus consejeros. Aquello ya no era solo una asamblea, era un juicio vivo. Isabela sintió el peso de la decisión acercarse, como un latido oscuro. Recordó las palabras, tendrás que elegir. Cuando el rey pidió un receso, Adrián fue rodeado por aliados y enemigos. Isabela quedó sola por un momento. La mujer de negro se le acercó. Aún puedes salvarlo, susurró. Solo tienes que decir lo que sabes. ¿Qué crees que sé? Preguntó Isabela. La mujer sonrió apenas. Lo suficiente para condenarlo o absolverlo. Isabela comprendió entonces que su papel nunca había sido pasivo. Desde el inicio, había sido llevada hasta allí por una razón. Esa noche, en los aposentos asignados, Adrián se sentó frente a ella, agotado. Si mañana deciden arrestarme, dijo, quiero que regreses a Raventorn. Estarás a salvo. Isabela negó lentamente. No me iré. Isabela, no vuelvas a decidir por mí, dijo con suavidad, pero sin temblor. Ya no soy la muchacha que encontraste en la tormenta. Él la miró largamente, como si la viera por primera vez. Mañana, continuó ella, dirán verdades y mentiras. Y yo estaré allí. Fuera, las campanas de la capital sonaron anunciando el amanecer cercano. Ninguno de los dos durmió. Porque al salir el sol, el reino no solo juzgaría al duque más temido. También descubriría hasta dónde podía llegar una mujer que fue abandonada por todos. Y que ahora se negaba a volver a ser invisible. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa, como si incluso el cielo dudara de lo que estaba a punto de presenciar. El gran salón volvió a llenarse. Nadie hablaba. Todos esperaban. Isabela caminó junto a Adrián, pero esta vez no un paso detrás, sino a su lado. El rey tomó la palabra. Hoy decidiremos el destino del duque de Raventorn. Antes de que el canciller continuara, Isabela dio un paso al frente. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Majestad, dijo con voz clara, pido permiso para hablar. El rey dudó un instante, pero asintió. Isabela respiró hondo. No nací noble. No crecí entre estas paredes. Fui abandonada por mi familia y aprendí a sobrevivir sin nombre ni protección. Pero sé reconocer la verdad cuando la veo. Se giró hacia los presentes. Este hombre fue llamado monstruo porque cargó con una culpa que no era solo suya. Porque obedeció cuando otros se escondieron detrás de órdenes. Y porque el reino necesitaba un villano para no mirarse al espejo. La mujer vestida de negro apretó los puños. ¿Y nuestros muertos? Gritó. ¿Eso también es una mentira? Isabela la miró con los ojos llenos de dolor, no de desafío. No. El dolor es real. Las pérdidas son reales. Pero la venganza no devolverá a nadie, solo creará más tumbas. Se volvió hacia Adrián. Él vive cada día con esas sombras. Yo lo vi sangrar. Yo lo vi arrepentirse cuando nadie miraba. Y aún así, eligió proteger, incluso cuando ya no tenía nada que ganar. El silencio cayó como un manto. El anciano testigo avanzó una vez más. La joven dice la verdad. Yo callé por miedo. Hoy no lo haré. Otros se levantaron. Soldados retirados. Sirvientes. Voces olvidadas. Cada una aportó una pieza de la verdad que había sido enterrada durante años. El rey cerró los ojos. El valle de Edrín fue una tragedia del reino, declaró finalmente. No de un solo hombre. Miró a Adrián. Duque de Raventorn, fuiste usado, y sobreviviste. No serás condenado por culpas compartidas. Un murmullo estalló. Algunos de alivio. Otros de derrota. La mujer vestida de negro dejó caer su anillo al suelo. Nada me devolverá a mi familia, susurró. Isabela se acercó a ella. No, respondió. Pero no estarás sola en tu dolor. La mujer levantó la mirada por primera vez sin odio, solo cansancio. Días después,
El reino cambió. No de golpe. No sin resistencia. Pero cambió. Adrián renunció a títulos honoríficos ganados en guerra y los transformó en hospitales, tierras para viudas y hogares para huérfanos del Valle de Edrin. No como castigo, sino como promesa. Isabela caminó a su lado, no como una sombra, sino como su igual. Cuando regresaron a Raventorn, el pueblo los recibió sin miedo. ¿Te arrepientes?, le preguntó Adrián una noche, mientras observaban las luces del valle. Isabela negó. Fui abandonada una vez, dijo. Eso me enseñó a no abandonar a otros. Él tomó su mano. Me salvaste la vida aquella noche, susurró. Y hoy, me devolviste el nombre. Ella sonrió. No como duquesa, no como heroína, sino como la mujer que eligió amar cuando el mundo le enseñó a desconfiar. Y así, el duque más temido del reino dejó de ser recordado por su armadura. Y empezó a serlo por la mujer que, sin saber quién era, lo salvó bajo la lluvia. Fin. Luna creciente destellos.